Seguimos en la quinta pata de la noticia, ya estamos junto al periodista, formador de periodistas, una voz inconfundible de la radio argentina, Eduardo Aliberti. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación, viejo. Quería empezar esta charla con una frase tuya del año pasado. Octubre, elecciones generales, y Macri pasa al balotaje junto a Daniel Scioli. Sí. Y en una mañana en Marca de Radio, vos decías, van a ocurrir el desempleo y el trabajo informal. De hecho, esta semana el gobierno reconoce desempleo más trabajo informal. Y al final de la película, seguías diciendo que ya vimos que 800 veces van a reprimir y se figuran en helicóptero con su plata bien pipona. Fuerte la idea de... ¿Se van a ir en helicóptero con...? Sí, es una figura, digamos, la que empleé a propósito de cómo terminan los gobiernos que aplican este tipo de políticas. No sé si se van a ir en helicóptero, literalmente. Era parte de la calentura del momento. No, el sentido de aquella nota en Marca y en Página 12 fue escenificar cuál creo que puede llegar a ser el destino de este gobierno, y no creo haberme equivocado. 9 meses se están cumpliendo, hoy es jueves, pasado mañana, ¿no? Se están cumpliendo los 9 meses de gobierno y hay una situación de reacción social desperdigada, pero reacción al fin, que está demostrando un malestar social creciente. Insisto que desperdigado. Lo que falta es, sobre esto, la conducción política de ese mal humor que crece. De hecho, este sábado pasado te quejaste de de este desorden y falta de conducción. También Más que, así claro, finalizabas en realidad, más que quejarme, constaté, ¿no? ¿Quién es uno para quejarse? Digo, pensá que estamos nada más que a 9 meses. Pensá también que recién en 2008, después de 5 años, el kirchnerismo atravesó su primer gran conflicto, que fue con el llamado campo, pero después de 5 años. Macri estaba afrontando conflicto social a los 9 meses. Igual, Eduardo, para todo el mundo, la imagen del helicóptero termina con muertos en la plaza. No solamente un gobierno que se va. Mirá, no necesariamente. Insisto que esa fue una figura de la que no me arrepiento. Uno no decía que se vaya en el helicóptero, pero hay una constatación social. Yo creo en algo que es muy difícil de discernir, que el otro día lo decía en el programa de Sloto. Yo adhiero al concepto de que un modelo político en cualquier tiempo y lugar se sustenta bajo 3 patas, bajo 3 ejes, que es tener proyecto, tener territorio y tener liderazgo. Si mirás ese mapa hoy en la Argentina, te encontrás con que el kirchnerismo tiene claramente el único liderazgo que hay en la Argentina fuerte. Después te gusta, no te gusta, pero el único liderazgo de una fuerza política es el de Cristina. Pero no tiene territorio. Y el proyecto está congelado en función de la situación electoral que vivió y de todos los errores que seguramente cometió. Llamémosle el pamperonismo, eso que sucesivamente se conoce como PJ, Liga de Gobernadores, de Intendentes, etcétera. Claramente tiene territorio, no tiene proyecto y no tiene líder. Claramente hoy no tiene un líder, claro. No tiene líder. Massa, todos parecen estar jugando para Massa, si querés después ampliamos esto. Y después tenés Cambiemos, la derecha gobernante, como cada quien quiera llamarle, que claramente tiene un proyecto, más allá de las disputas internas, interburguesas, para decirlo en términos clásicos, entre lo que es el agro por un lado, los bancos por el otro, la industria por el otro, tratando de tripular eso, pero tiene un proyecto que es primarización de economía, un proyecto que es inserción a la cola del mercado mundial como productor de productos primarios y productor de insumos primarios, perdón la expresión, y reprimarización de la economía. ¿Y le reconoces liderazgo a Macri? No, absolutamente. Tiene proyecto, el territorio que tiene es prestado, en buena medida en las últimas elecciones, por algunos componentes de la Unión Cívica Radical, y decididamente no tiene liderazgo. Yo no veo en Macri a un líder de ninguna manera. Creo que la derecha argentina no tiene líder. ¿Y quién es el líder, entonces, de este espacio político, de este proyecto político? Tiene cuadros empresariales
tiene algunos cuadros políticos, me parece, como es el caso de Rogelio Frigerio. Podría llegar a ser el caso de Peña. No lo es Macri. Macri no es un cuadro político. Pero la derecha argentina como tal no tiene cuadros. Tiene emergentes empresariales, que es un fenómeno que ha venido produciéndose en Occidente en general, ¿no? No es solo el caso de la Argentina. Eduardo, el otro día precisamente... Y culmino con que es un rompecabezas discernir. Este tiene aquello, pero carece de estas dos patas, el que tiene la otra carece de las otras dos, y así con el tercero. Es muy difícil. O sea, vos decís, no hay qué es lo ningún que va a espacio pasar. político que pueda reunir hegemonía, No, construir hegemonía. no. Ahora, varios temas Hoy. que dejaste. Hoy, claro. Por ejemplo, bueno, te quería preguntar sobre Vidal, ¿no? Lo mencionaste como una eventual posible, no sé, líder de ese espacio. Yo creo que Vidal es una personalidad política con muy buena imagen. Creo que desde el punto de vista del manejo político parece estar siendo más inteligente en el manejo de la provincia que Macri en las riendas del gobierno nacional. Vidal, de hecho, no ha tenido exabruptos como los que ha tenido Macri, por ejemplo, al hablar de no tener idea de la cifra de desaparecidos o tantas otras frases en las que ha prorrumpido. De ahí a tener estatura de liderazgo, de conducción, me parece muy complicado. Y además, viste que ahora hay una cantidad de movimientos que francamente son agotadores, de esto también hablaba el sábado, en términos de quién juega para quién. Sin ir más lejos, Massa que coquetea con la propia Vidal y Vidal con el propio Massa, pero también con Stolbizer. Todos están a la espera de cómo mueve el otro. Y mientras tanto se avanza hacia las elecciones del año que viene, viendo también cómo mueve Cristina. Cristina no es un dato menor, porque Si juega o no juega. porque en cualquier caso, y esto lo admiten las encuestas del propio macrismo, no estaría debajo de un 25 a 30% de los votos. Hay un núcleo duro kirchnerista que es muy fuerte. El tema es si ella quiere jugar a eso. Y yo la verdad es que ahí tengo la duda. Por el momento no parece estar construyendo o reconstruyendo. Pero claramente es el único liderazgo de la política argentina. Como alguien, digamos, una figura importante del ámbito del pensamiento, de los medios, que acompañó al menos a la figura de Cristina con críticas también desde adentro. ¿Qué crees que puede pasar con ese espacio si finalmente la expresidenta no se presenta? Primero la reafirmación del diagnóstico. Yo creo que si hay algo que está claro en la política argentina, sobre todo en cuanto a lo que es la disputa de la calle, y las marchas lo han revelado, porque no tiene sentido centrarse en la marcha de la resistencia, que fue convocada por el núcleo más duro, K. ¿Te expresa Pero la a vos? marcha ¿Te federal- representa ese espacio? Si a mí, perdón, Si a vos te representa, te sentís me expresado por ese representan espacio. sus reivindicaciones, sí, por supuesto. No me representa la necesidad de ampliar ese espacio, pero tampoco la necesidad de conceder a la derecha. Hay una cosa que está clara. Sin el kirchnerismo, está claro que no se puede, pero con el kirchnerismo solo no alcanza. Esto está fuera de toda discusión y es uno de los grandes arcanos, uno de los grandes misterios de la política argentina. Pero no voy a eludir tu pregunta, que es muy puntual. ¿Qué pasa si Cristina no se presenta? Yo creo que el kirchnerismo va a estar en problemas si Cristina no juega un rol activo, porque tampoco asoma una figura de liderazgo, más allá de que yo creo que el kirchnerismo sí tiene cuadros políticos, como es el caso de Kicillof, por ejemplo, que es un gran cuadro político. Eduardo, te decía, como apoyaste críticamente muchas cosas, no todos se animaban, tal vez Mempo Giardinelli, no muchos más. ¿No crees que digamos, los intelectuales que se identificaban con el gobierno anterior cometieron el error de no haber marcado las cosas que no se hicieron bien? Creo que recién a último momento marcaron algunas de esas cosas, otros fuimos más previsores, sería la palabra, no lo sé. Pero en el momento era una disputa por la hegemonía política. Y el cerco y la presión eran muy fuertes. Y entonces yo no me considero con estatura moral para criticarlos. Vos me ¿Cuál decís, es el cerco? ¿podrían haber apretado más el acelerador? Sí. El cerco es claramente la pata mediática. Creo que la disputa
de hegemonía política pasa no exclusiva, pero sí centralmente por ahí. Y había que dar respuesta a eso. Eso Ahora es lo que creo. quiero hacerte unas preguntas puntuales sobre los medios y la política de medios de gobierno, pero antes no quería dejar pasar por esto. Y te lo pregunto como periodista. El periodismo que acompañaba al gobierno se cayó también, por ejemplo, ante todas las investigaciones vinculadas a la corrupción, que hoy, de hecho, están avanzando y fuertemente en la justicia. También están avanzando investigaciones contra el gobierno actual, cosa que antes no pasaba. ¿No crees que en pos de la disputa hegemónica se callaron demasiado? No, me parece que en todo caso faltó hacia adentro alguna cantidad de reflejos, alguna gimnasia más profunda en relación a qué marcar a propósito de los peligros que se cernían. A mí me parece que había mucha seguridad del triunfo K en las elecciones del año pasado. Y la derrota de Squajeringói no se tuvo noción, en esto se puede hacer autocrítica necesariamente, y no se tuvo noción de que precisamente la prédica de los medios tuvo un rol importante en la necesidad de las masas, de una parte de las masas de la sociedad, de castigar al gobierno. No por la situación económica. Yo creo que el voto castigo contra Cristina fue el voto de una subjetividad que pensó que ya no había retroceso en torno de las conquistas alcanzadas y que se podía, ingenuamente, apostar a una conservación de lo logrado, más una suerte de liberalizaciones, la palabra es un tanto traída de los pelos, pero creo que vale la pena, del tipo del llamado cepo cambiario, etcétera, que podían llevarse adelante sin afectar, como si se pudiese pensar en que una derecha gobernante no iba a afectar el centro de lo que fueron las conquistas del kirchnerismo. Nos queda un minuto y quería preguntarle a Eduardo Aliberti Sí. si hace alguna autocrítica sobre lo que fue tu vínculo con el proyecto de los últimos 12 años, teniendo en cuenta que en los últimos programas ha venido muchos dirigentes o personajes que han acompañado, y con esta idea de la autocrítica, de pensar distinto hacia adelante. ¿Eduardo Aliberti tiene alguna autocrítica? No, jugué el rol que me parecía que tenía que jugar, en los marcos de correlación de fuerzas que tenía que jugar, y sinceramente no, en ese sentido no tengo autocrítica. A veces pude haber apretado más el acelerador en alguna crítica de las que vos mencionaste que hice, sin ir más lejos respecto de la política de medios del kirchnerismo, más allá de la ley que apoyé con todas mis fuerzas. La autocrítica podría ser en términos de la intensidad con relación a la que ejercí la crítica, apoyando en general el proceso kirchnerista, pero no respecto del núcleo de haberlo apoyado. Eduardo, muchísimas gracias por venir. No, che, gracias a usted por la invitación. Por favor. De vuelta.